Cuando Portugal proclamó su independencia de la corona española en 1640, la ciudad de Badajoz apenas se protegía con una débil muralla medieval de origen musulmán, la Cerca Vieja. Mientras que los dos reinos estuvieron unidos, se vivieron 60 años de paz, un largo periodo en el que la cerca no fue necesaria. Por eso, al iniciarse el conflicto y durante los posteriores 28 largos años que duró la guerra con Portugal, Badajoz tuvo que reforzar con urgencia su vieja muralla. El estado en que ha hallado esta plaza de Badajoz es lamentable, por la ruina ocasionada por las guerras con Portugal. Pero no se construyó una nueva de baluartes, como las que se empezaban a levantar en las ciudades portuguesas vecinas. Tan solo se repararon los tramos caídos de la cerca medieval y apenas edificaron nuevas construcciones, como los pequeños rebellines y baluartes de tierra necesarios para proteger las zonas más expuestas. De los baluartes de Santo Domingo, del Pozo, de Caracena y de los hornos caleros, se precisa de encamisarlos con piedra y cal para que la incuria del tiempo no los arruine de nuevo. De entre esas nuevas obras destacaban dos enclaves, vitales para la defensa de la ciudad. El fuerte con forma de hornabeque de la cabeza del puente de Palmas, que protegía este fundamental acceso de la ciudad. En el fuerte de la cabeza del puente debe profundizarse el foso, pues solo se protege con una empalizada. Y en el fuerte de San Cristóbal hay que ensanchar los muros y cubrirlos de piedra y cal, según lo proyectado. El fuerte del Cerro de San Cristóbal se alzó desde entonces como un bastión fundamental para la defensa de Badajoz, ya que impedía que el enemigo ocupara esta posición, desde la que se podría someter fácilmente a la ciudad con el fuego de la artillería. De conformidad con lo que Su Majestad fue servido mandar, envío al Consejo de Guerra este informe del progreso de las obras del recinto de la Plaza de Badajoz, hasta este año de 1694. Finalizada la guerra en 1668 y restablecida la frontera con Portugal, se acometió la construcción de la nueva muralla de Badajoz, una costosa obra que duró más de 20 años. Desde el baluarte de la Trinidad, la muralla se trazó en línea recta hasta los viejos muros de la Alcazaba árabe, para lo que fue preciso derribar casi por completo el barrio de San Salvador. La Alcazaba, que en esa época aún la llamaban el Castillo, se transformó en ciudadela. Sus muros se reforzaron por su interior con rellenos de tierra, y los antiguos palacios medievales se reutilizaron como cuarteles. Año tras año, la construcción de la nueva muralla avanzaba, jalonada por nuevos baluartes, cuyos nombres invocaban la protección divina: Santa María, San Roque, San Juan, Santiago, San Vicente. Y se abrieron nuevas puertas de acceso al interior de la ciudad: la de la Trinidad, en ese baluarte, la del Pilar, la de Mérida. El capitán general de la frontera, el señor conde de Montijo, ordenó colocar el escudo del emperador y el suyo propio en la fábrica de la Puerta Nueva de Mérida, aunque la más principal de las entradas a la ciudad es la Puerta Nueva de Nuestra Señora del Pilar. Por la parte de dentro de la plaza, en el año de Nuestro Señor de 1679, fue aprobada la fábrica del cuartel de caballería que presenté al Consejo de Guerra, capaz para 150 caballos en sus pesebreras, junto al convento de frailes de Santo Domingo. Para tiempos venideros, que espero me dé Dios fuerzas para ver, es preciso continuar con la perfección de la muralla nueva, pues aunque ya están fabricados los baluartes y cortinas, hace falta completar el foso, terraplenar la contraescarpa y quitar los escombros de la muralla vieja, sin cuya obra no podrá defenderse esta plaza. Los temores de Francisco Domingo no tardaron en cumplirse. En 1705, el asedio de las tropas anglo-portuguesas puso de manifiesto las debilidades de la fortificación de Badajoz.
Durante las décadas siguientes, los más prestigiosos ingenieros del reino trazaron sus proyectos para la mejora de sus murallas. Los últimos avances de la arquitectura militar se plantearon en Badajoz de la mano de Diego de Bordic. Se acaban mis días sin el consuelo de ver realizado mi gran proyecto, la fortificación moderna de Badajoz, en la frontera de Portugal. En fabulosos planos, Bordic diseñó una Badajoz inexpugnable, coronada por una imponente ciudadela, que habría de reemplazar a la antigua Alcazaba. Pero el elevado coste de esas obras, innecesarias para protegerse de un enemigo menor, hizo que, uno tras otro, todos esos proyectos fueran rechazados. ¡Ay! Todo esto tenía un elevado precio, y los crecidos gastos necesarios de mi proyecto fueron juzgados excesivos por la Real Hacienda Pública de Su Majestad, que exigió revisiones y nuevas explicaciones. De todo lo que yo imaginé, solamente algunos retazos fueron realizados. El reductillo frente a la cortina de la Trinidad, o el fuerte del Príncipe en las alturas de la Picuriña. Obras muy necesarias, pero insuficientes para el peligro que este escudo de la monarquía, que es Badajoz, ha corrido en las pasadas guerras, y quién sabe si volverá a sufrir en las venideras. La muralla de Badajoz seguía mostrando sus debilidades, que se hacían evidentes ante una artillería cada vez más potente. A lo largo del siglo XVIII se fueron realizando nuevas mejoras. Salvo 2 baluartes, el resto amenaza ruina considerable y carecen de las alturas que requieren para su defensa, pues tienen unos 18 pies de alto, cuando debieran tener 33. Los fosos se hicieron más profundos. Se reforzaron los baluartes con gruesos muros que escondían en sus flancos galerías para fusileros. Se dio más altura al muro que mira al río, donde se abrió una nueva puerta y se construyó un semibaluarte. El ornabeque del puente se mejoró con una nueva contraescarpa, lo mismo que en el fuerte de San Cristóbal, donde además se reforzó el rebellín. Con las obras señaladas, parece que queda esta plaza en buen estado de defensa contra un enemigo, Portugal, que no tiene suficiente ejército para sitiarla. Nadie imaginaba entonces que Badajoz habría de sufrir 4 asedios en apenas 2 años, pero no por el vecino Portugal, sino por los ejércitos más poderosos de Europa. Los primeros meses de 1811, el ejército francés sitió la ciudad y con su potente artillería, que abrió brecha en la muralla, hizo rendirse al ejército español que defendía Badajoz. Los franceses reforzaron de inmediato la ciudad, preparándose para un ataque que no tardaría en llegar. Ahondaron el foso de San Cristóbal, lo que les permitió repeler 2 intentos de asalto. Recrecieron los muros del semibaluarte de San Antonio en el castillo y reforzaron la defensa del baluarte de la Trinidad. Pero todo eso no fue suficiente, y tras meses de bombardeo para romper su muralla, las tropas inglesas lograron asaltar la ciudad en abril de 1812. El coste para Badajoz fue enorme. Edificios arruinados para siempre, como los conventos de la Trinidad, el viejo Hospital del Rey o los cuarteles del castillo. Señor, este es el calamitoso estado general en que se encuentra la plaza de Badajoz, después de sufrir 4 asedios en los últimos 2 años. Un despojo que conviene arreglar y poner en buen estado. Recuperada la ciudad, de inmediato se acometió la reparación de la muralla, cuyas defensas fueron mantenidas en perfecto estado durante más de un siglo. Pero desde mediados del siglo XIX, los avances de la moderna artillería hacían las murallas inútiles, y para el crecimiento de la ciudad era un verdadero problema. En su exterior surgían nuevos barrios que había que conectar con el centro.
En 1933, las murallas fueron finalmente cedidas al ayuntamiento y aunque se llegó a plantear entonces su total demolición, el plan de ensanche proyectó conservarlas. Frente a propuestas presentadas por otros arquitectos que creen mejor derribar por completo las murallas para darle aire a la ciudad, este proyecto, por el contrario, cree más útil y menos costoso conservarlas, pues con pocas modificaciones pueden ahora servir para el disfrute y solaz de la ciudadanía. Así, se crearon jardines en los fosos, abriendo túneles de conexión entre la ronda interior y el exterior. Tras la Guerra Civil, la necesidad de terreno llevó a construir en los glacis, y algunos tramos de la muralla e incluso un baluarte entero fueron derribados. Hoy día, los baluartes albergan nuevos usos y edificios, y la vegetación de los jardines en ocasiones llega a ocultar los fosos. Pero la muralla de Badajoz aún se conserva y poco a poco está siendo recuperada, conocida y valorada. Este es el momento de descubrirla. ¿Te apuntas?